El lunes se conoció la existencia de un audio en el que uno de los interlocutores resultó siendo el Supremo César San Martín. El favorcito que le pide al presidente de una corte es que se presione a una jueza para apurar un trámite familiar, que de acuerdo a sus propias palabras pues no era tan relevante. Sin embargo, el tono con uno de los jueces más corruptos del país era familiar, era cercano, y eso no es poca cosa, probablemente para algunos, pero no es poca cosa porque ya habla de una familiaridad, una faceta nueva para algunos, para otros, sin embargo, no causó tanta sorpresa, ya que la vida periodística nos ha mostrado ese perfil en más de una oportunidad. El reportaje es de Marco Vázquez y Walter Jiménez. Hace más de 7 años, en enero del 2011, antes de conocerlo plenamente, el juez César Inostroza Pariachi llegó al Olimpo del Poder Judicial, la Corte Suprema. Un sueño hecho realidad. Su bienvenida fue solo como vocal provisional y está plasmada en este papel. La primera resolución del año para conformar una sala de derecho constitucional y social transitoria como vocal, y está firmada por su tocayo. Es atribución del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República designar los señores jueces que integrarán las salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, doctor César José Inostroza Pariachi. Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. César San Martín Castro, presidente. Y entonces, claro, uno dice, ¿cómo me hago vocal de la Corte Suprema? Tengo que hacer un concurso en el Consejo de la Magistratura, aprobar mi examen, pasar y recibir mi título. Pero el provisional recibe una designación mediante un oficio del presidente de la Corte Suprema. Es decir, el dedito índice del presidente de la Corte Suprema designa a un vocal provisional. Ok, yo necesito vocales para llenar mi sala, vocales supremos. supremos. Una sala provisional. Ya. Yo los extraigo de... Los extraigo de sus cortes superiores, de Loreto, de Huancayo, de donde sea. De Ica, de Tacna. A Inostroza lo extrajeron o lo... Callao. ¿Con qué mérito? Bueno, tendría que preguntarse al doctor San Martín. Él le mandó un oficio y lo sentó en la Corte Suprema y le puso su cinta bicolor. Es decir, en el 2011, César San Martín, a criterio, ascendió a César Inostroza, del Callao a la Suprema, como vocal provisional. En clave judicial, Inostroza podría ser un agradecido incondicional de San Martín. Pero los provisionales no son autónomos, responden a la voluntad, al genio y al humor y a los intereses del presidente de la Corte. Y lo mismo pasa de regreso. Cuando por alguna razón el presidente encuentra que ese vocal provisional le es incómodo, no sigue sus directivas, no está conforme con él, vuelve a sacar su dedito y mediante un oficio lo regresa a su corte. En menos de un mes, el criterio de San Martín quedó por los suelos, pues saltaron todos los antecedentes del Angelito Inostroza, la casa en Miami, la defensa cuando no era juez, a acusados por narcotráfico, etcétera, etcétera. La decisión tomada a dedo y firmada por él en enero del 2011 expuso y maltrató al Poder Judicial completo. Hoy, ironías de la vida, ¿qué une a ambos jueces? Que ambos pertenecen al grupo de Supremos con audios de la vergüenza. Buenas tardes, ¿Perdón? hablo con ¿Quién habla? del despacho de la Policía San Martín. Sí, dígame. ¿Cómo está, doctor Ríos? Dígame. ¿Cómo está, doctor? Le voy a comunicar con el señor César San Martín. ¿Cómo no?
Doctor, ¿cómo está? Te gusta saludar. Hola, ¿cómo estás, hermano? Te llamo el tema de mi hermana, como sabrás, que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción ya en el cuarto juzgado de familia. San Martín llamó al presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, por un tema que parece ya le había comentado antes. Te llamo el tema de mi hermana, como sabrás, que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción ya en el cuarto juzgado de familia. Incluso cuando le dicta el número de expediente, parece que Ríos ya lo tenía anotado antes. Al toque, al toque. ¿Cuándo estoy en esa Sí, ¿Ya? doctor. 35-25-2017, sí, el cuarto juzgado. Sí, lo tengo acá anotado, no se preocupe, Por favor. doctor. Pues hermano, Ya, presiones ya. para que son cojudeces que salgan. Cojudeces, para yo está bien, trabajar está bien. entera. Ya, doctor, Te ya. agradezco, hermano. Una falta es una falta, o sea, no puede ser posible que una falta no sea falta cuando se trata de mi amigo y sí sea falta cuando se trata de quien no es mi amigo. Pero la ley dice que al contrario, cuando las personas tienen más alto rango, es mayor su responsabilidad. Por eso la ley dice, para ser magistrado de la Corte Suprema se requiere tener las más altas condiciones éticas, morales y democráticas. San Martín no torció la justicia de un fallo. La justicia ya había resuelto. Solo le dijo, sorprendente y procazmente, a un presidente de Corte Superior que vaya y presione a una jueza para que la justicia se apure para beneficio de él. Te llamo el tema de mi hermana, como sabrás, que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción ya en el cuarto juzgado de familia. Correcto. Y hasta ahora no se remite la comunicación a SUNAT y a RENIEC para la inscripción. Acción correspondiente. Yo pues ya el escrito está desde hace 2 semanas desde que se levantó ya desde que se superó las vacaciones, y te pido eso, pedir a la jueza. Ya, no hay problema, doctor. Hermano, Al toque, al toque. ¿Cuándo estoy en esa Sí, ¿Ya? doctor. 35-25-2017, sí, el cuarto juzgado. Sí, lo tengo acá anotado, no se preocupe, Por favor, doctor. pues hermano, Ya, presiones ya. para que son cojudeces que salgan. Cojudeces, son- para yo está bien, trabajar está el bien. tema. Ya, doctor, Te ya. agradezco, hermano. No, encantado. Un abrazo. Hasta luego. Huelga decir que Ríos nunca hubiera contestado si San Martín fuera un litigante de a pie, tal vez como usted, y no un vocal supremo. Obviamente está utilizando una posición privilegiada desde la Corte Suprema como magistrado supremo por un tema personal. Claramente está en una posición privilegiada porque utiliza la secretaria de la Corte, el teléfono de la Corte, el horario de la Corte, que es horario de trabajo para juzgar. El Estado le paga a él con nuestros impuestos para que juzgue. En segundo lugar, él puede defender en causa propia, pero tendría que ir a tocarle la puerta de la jueza de 8:15 a 9:15. Lo que no puede hacer es llamar al presidente de la Corte, hermanito, para que hermanito, por favor, presiones a la jueza, porque eso es una cojudez. O sea, eso no es propio de un magistrado de la Corte Suprema, porque no puede utilizar al presidente de la Corte Superior para eso, porque el presidente de la Corte Superior no tiene autoridad para presionar a ningún juez. Eso, cuando menos, es antiético, antiestético, y yo creo que linda en el límite de la responsabilidad penal. Es la primera vez que el Supremo San Martín camina al límite. Claro que no. En mayo del 2012, el mismo San Martín, presidente de todo el Poder Judicial de ese entonces, reunió al ministro de Justicia, Juan Jiménez, y a la gente del Perú ante la CIT, Pedro Cateriano, con la mismísima jueza que tenía el caso, Chavín de Huántar, Carmen Rojas, para influir en la sentencia. La reunión tiene como objeto que ha habido una
mucho teléfono para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso, poder unificar criterios. Yo me he permitido traerla con ustedes para evitar teléfonos valorados y que por versión de ella sepan más o menos por dónde van las balas. Bajo el eslogan unificar criterios o saber por dónde van las balas, San Martín parecía querer inclinar la balanza a favor de los que justo ahora lo defienden. La resolución de la sala que usted preside se va a ventilar internacionalmente, o sea, le guste o no. Él dice algo así como, vamos a unificar criterios. Es posible que un juez se siente con una parte y con la jueza, es decir, un juez, el presidente del Poder Judicial se siente con una de las partes, que es el Estado representado en ese momento por Cateriano y Jiménez, y al costado de la jueza, y de la boca del presidente del Poder Judicial le diga, vamos a unificar criterios. Si estuviéramos ante un juez norteamericano sería absolutamente inadmisible. Eso es absolutamente irregular, o sea, que yo me siente con el presidente de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, a ver un caso mío, con la jueza del caso, sin estar la otra parte contraria, para unificar criterios de cómo proceder en una manera, beneficiando a una de las partes, es claramente irregular. O sea, no se puede decir que todas las partes de un juicio siempre se sientan con el juez y es... Con el juez de la causa. Sí, con el juez de la causa. En el horario de atención, sí, que es de 8 y 15, 9 y 15, sí, pero no con el presidente de la Corte, que además no tiene labor jurisdiccional. Ya, pero bueno, él hizo pues intermediario porque... Esa intermediación es irregular. San Martín sí hizo un favor en aquel año. Hoy, 6 años después, pidió un favor, presión a Walter Ríos, el juez hermanito, el de los 10 verdecitos, quien solamente se movía por favores. Si San Martín se atrevió a pedirlo, ¿es que le hicieron uno antes? ¿O es que le pidieron uno después? Y te pido eso, pedir a la jueza. Ya, no hay problema, doctor. Hermano, al toque, al toque. ¿Cuándo estoy en esta Sí, ¿Ya? sí, doctor. 35-25-2017 es el cuarto juzgado. Sí, lo tengo acá anotado, no se preocupe, por favor, doctor. pues hermano, Ya. presiones Ya. para que son cojudices que salgan. Cojudices, son- para yo está bien, trabajar está el bien. tema. Ya, doctor, Te ya. agradezco, hermano. No, Vale. encantado. Hasta luego, hasta luego. Hace un mes, luego que estallaron los audios, San Martín fue entrevistado como voz autorizada en la crisis ante la pregunta de ser y parecer en referencia a las entradas de regalo, dijo: digamos, un juez tiene que evitar recibirlos y menos usarlos, por una cuestión de no solo ser, sino parecer. Siempre ha pasado eso. Nunca se ha querido ver o se ha tenido la dureza de sostener un modelo de natural rechazo y aislamiento de todo este tipo de lógicas sociales generalizadas. Y creo yo que es el momento de hacer las cosas muy claras. Y que nosotros tenemos que estar solamente financiados por el presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces yo creo que aquí ya hay varios temas que tendríamos que contemplar, así como la prohibición absoluta de llamadas telefónicas, así como la prohibición absoluta de llamadas telefónicas. San Martín siempre supo que a los supremos no se les llama, tampoco a los presidentes de corte. Parece que no supo que los supremos tampoco deben llamar. ¿Quién habla? Del despacho del doctor César San Martín. Sí, dígame. ¿Cómo está, doctor Ríos? Dígame. ¿Cómo está, doctor? Le voy a comunicar con el señor César San Martín. ¿Cómo no? Hablo. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás, hermano? Te llamo del tema de mi hermana, como sabrás, que ya confirmó la resolución que declaran la interdicción, ya está en el cuarto juzgado de familia. El elenco de los personajes de los audios conocidos será investigado
por pedir o interceder para lograr un beneficio penalmente. ¿Qué toca aquí? Y aquí otro detalle de lo que algunos, por supuesto, no quieren ver. Por ejemplo, la demanda se presenta el martes 2 de mayo del 2017. Se acepta el miércoles, al día siguiente, 3 de mayo, récord 1. Se notifica el mismo 3 de mayo, otro récord. El domingo 7 de mayo se hace efectivo el apercibimiento en solo 4 días. Y el 7 de mayo, que dicho sea de paso, fue domingo, o sea, trabajaron domingo, simplemente ese día también se hace efectivo el apercibimiento. Por eso, porque fueron justamente a los 4 días. El 13 de junio se da por contestada la demanda, rapidísimo. Y el 4 de julio se dio la audiencia. O sea, todo esto se acaba en 17 días, sin contar sábados y domingos. En 17 días. Tiempo récord al que, por supuesto, muchísimos litigantes no pueden tener acceso. Y el señor fue también presidente de la Corte Suprema en algún momento. ¿Qué hizo? Precisamente para que otros sí pudieran gozar de todos estos beneficios, por llamarlo de alguna manera. Ojo que no es la primera vez que surgen sombras en torno a César San Martín. ¿Cuántas veces se ha dicho, incluso como justificación? La verdad que no es tan malo, los hay peores y por eso es mejor tenerlo ahí. En estas circunstancias, esto ya tiene que acabar. Él mismo dice, lo han escuchado, se deben dejar de lado las llamadas telefónicas, pero en su caso sí valen, por supuesto. Y con bandera de moralizador, el magistrado navega tranquilamente en aguas turbias como si nada, amparado en una armada red de amiguitos para quienes la vara fiscalizadora pues es impresionantemente selectiva. ¿Se imaginan ustedes el audio concateriano protagonizado por otro magistrado? No estaría en pie, claro que no. ¿Y quién sale a defenderlo? Pedro Cateriano. Vamos, que a veces hasta el rubor se pierde. Y así San Martín aparece en las agendas de Nadine y no pasa absolutamente nada. ¿Sobre qué caso? El caso Madre Mía, que luego él termina prácticamente cerrándolo. ¿Qué pasa? No pasa nada. Conflicto de intereses entre un banco y su decisión. No pasa nada. Títulos más que sospechosos y no pasa nada. Lo del audio con Cateriano presionando a una jueza y no pase nada. ¿Por qué? Porque tiene a su favor la doble vara que impide una verdadera limpieza. Ser magistrado o fiscal supremo demanda aquí y en cualquier parte una conducta intachable. Honor, ese que por supuesto de un tiempo a esta parte parece bastante escaso.